Hola, soy To, uno de los muchos cuidadores de los montes mayas y de su cultura también. Por eso hoy hablaremos de la lengua maya. El idioma es clave para la identidad de los pueblos, nombrando sus conceptos, sonidos y riqueza expresiva. En México, el náhuatl y el maya yucateco son las lenguas indígenas más habladas. En 2020, casi 800,000 mayablantes en Yucatán, Campeche y Quintana Roo se comunicaban sin problemas pese a sus variantes regionales. Esto contrasta con el náhuatl que muestra mayor variación regional. Mérida, Yucatán es la capital estatal con más hablantes de lengua indígena en el país, superando a cualquier otro municipio de la península en número de mayablantes, lo que demuestra la vitalidad del idioma en entornos urbanos. Una parte importante de la población lleva apellidos mayas. Escuchemos cómo suenan los más comunes: May, Chi, Ol, Pech, Ku, Cob y Tzul. También los nombres de lugares revelan al idioma maya. Escuchemos cómo suenan: Tz'ibilchaltun, que significa lugar donde hay escritura en las piedras, y hace referencia a una zona arqueológica. Y Oshkutzcab, que significa lugar de ramón, tabaco y miel, y hace referencia a una cabecera municipal donde hay una gran producción agrícola. El maya, al ser un idioma de tradición oral, presenta variantes regionales interesantes. Existen diferentes palabras para un mismo concepto. Juj y Tol son dos palabras para referirnos a iguana, o una misma palabra con distintos significados, por ejemplo, chihil para envejecer o crecer. También hay formas de conjugación que varían según la región. Por ejemplo, dos formas de decir que algo se averió, k'aschají o bien k'aslají. A pesar de esta multiplicidad de formas, la comunicación en maya fluye sin problemas y todas las variantes no solo son válidas, sino también enriquecen al idioma. Originalmente el maya era ideográfico, silábico y también fonético. Hay algunos glifos visibles en construcciones prehispánicas. En la producción escrita actual se emplea el alfabeto latín. Ha habido acuerdos para su escritura alfabética. El más reciente fue en 2014 para unificar criterios. Cambios notables incluyen la sustitución de TZ por TS para TS, DZ por TS apóstrofo para TS, C por K para K y K por K apóstrofo para K. Sin embargo, se pueden encontrar textos escritos de varias maneras sin que esto sea erróneo. La lengua maya ofrece una perspectiva única del mundo, muy diferente de las lenguas europeas. Su vocabulario es particularmente rico en términos relacionados con el entorno natural, incluyendo clasificaciones detalladas de suelos, etapas de crecimiento de la vegetación e incluso tipos de hormigas. Esta conexión con la naturaleza se manifiesta en su forma de conceptualizar las cosas. Algunos ejemplos son ucapche, que significa literalmente la mano o el brazo del árbol y se usa para referirse a las ramas, mientras que fruto se dice uyichche, que se traduce como el ojo del árbol, lo que refleja una profunda relación entre el idioma y el medio ambiente. A diferencia del español, donde se utilizan unidades universales para contar, el maya emplea más de 100 clasificadores numerales distintos que varían según el elemento contado. ¿Cuál es el clasificador numeral para personas y animales? Tul, por lo que una persona se expresa Juntulmac. Y para plantas, ¿cuál es el clasificador? Kul. Así que una mata de aguacate se dice Junkul-on. Pero un aguacate, haciendo referencia al fruto, se dice Jumpel-on, porque en este caso se utiliza el clasificador el empleado para objetos en general. Sorprendente, ¿verdad? Algunas palabras mayas, especialmente verbos, no tienen traducción directa al español. Ejemplo de esto es la palabra que hace alusión específicamente a la cosecha de elote y que suena así, hoch. Los nombres de flora y fauna nativas suelen ser mayas, aunque algunos con equivalentes en español. Especies introducidas como el caballo adoptaron nombres mayas. Tsimin, originalmente tapir, pero se aplicó al caballo por su parecido y que luego formó el neologismo tsimincac, que sería algo así como caballo o tapir de fuego para hacer alusión a los trenes, mostrando la adaptabilidad del idioma.
Traducir literalmente del español al maya no es lo mismo que pensar en maya. Por ejemplo, la concepción del día en la cultura maya difiere. Al preguntar cómo se traduce buenos días, es muy probable que un maya hablante ofrezca una traducción forzada o un calco lingüístico, porque la división de una jornada en día, tarde y noche no necesariamente es relevante en otros idiomas al saludarse. Por eso, es mucho mejor preguntar, al encontrarse entre ustedes, cómo se saludan en maya. Y algunos saludos son Bishabel o cómo está tu camino, y se emplea en un sentido amplio para hablar de tu andar, de tu senda. Bash Kawalik sería el símil a ¿qué dices? Y se usa para saber de alguna novedad relevante. Y Bash Kumanukin, que literalmente es ¿qué sucede en el día? Para saber de los sucesos del día a día. La pérdida del maya se debe a muchas causas. Por ejemplo, que se transmite menos de generación en generación, influenciado por la discriminación de sus hablantes. La inequidad colonial reconfiguró la cultura e idioma maya, un impacto que persiste hoy. Para la preservación de la lengua maya es crucial que los hablantes continúen usándola, valorando sus variantes como una muestra de vitalidad y creatividad. Para quienes deseen aprender a leer y escribir, hay escuelas e instituciones como la UNAM o la UADY que ofrecen cursos, y se puede aprovechar la tecnología y las redes sociales para la comunicación escrita sin necesidad de dominar la ortografía, ya que el alfabeto es similar al español. La formación literaria también es una opción en la Escuela de Escritores en Lengua Maya del Centro Estatal de Bellas Artes de Yucatán. Si tus familiares hablan el idioma, su conocimiento es un recurso invaluable. La práctica a través de la conversación con hablantes de todas las edades es la mejor manera de aprender, reconociendo que no existe una versión correcta o incorrecta, sino un amplio abanico de variantes. Por último, si no eres hablante, pero quieres contribuir, fomenta el uso del maya, respeta a sus hablantes y evita la discriminación, pues el aprecio y el respeto son esenciales para su conservación.